como abogado maestro que he sido también de universidades y litigante, y aclarar mi punto de vista personal. El término o el concepto de denuncia falsa no existe como tal. Denuncia falsa. No existe eso ni siquiera como delito. Lo que existe es el delito de falsedad en declaraciones judiciales. Desde su génesis de este delito es muy complejo porque normalmente le vas a dar o vas a intentar darle valor probatorio al dicho de una sola persona contra el dicho de otra persona, ¿no? El hecho de que sea suicidado esta persona no pone en evidencia la inocencia de esta persona ni tampoco la culpabilidad. Me suspenden de mi trabajo, ya no creen en mí. Entonces la cuestión mediática social también juega el papel muy fuerte en dictar sentencia, ¿no? Digamos, social. El daño es irreversible, ¿no? Así obtengas una sentencia condenatoria y una absolutoria en apelación o a través de un amparo directo, el honor, la honra, ya la perdiste, ¿no? Y que no le tiemble la mano al juez, decir, es cierto, hay una denuncia de una menor edad, pero esa denuncia hay manifestaciones falsas o incluso no siendo falsas, ¿no? También puede decir, hay manifestaciones que no están probadas por lo menos hasta este momento. El juez no está para llenar un vacío que le corresponde a la gente del ministerio. Pero para menguar todo este linchamiento social, mediático, en redes sociales, ¿se puede hacer algo? Mejor Lo que pasa, para mí, es mejor que suceda esto. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Lunes de la Mesa de los Abogados y el tema a abordar es basados en el desafortunado profesor decide quitarse la vida por una acusación, todo indica falsa, de acoso y pues termina con su vida. Y la discusión es esa, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Porque ya no ha sido el único caso, no es un caso aislado. Yo recuerdo Armando Bustamante, integrante del grupo Botellita de Jerez, Sí, salió. que lo acusa en el Me Too, ¿no? Alguien lo acusó y luego se empezó a... Entonces, sufría, tenía cuadros depresivos él y pues terminó ese linchamiento que luego que se vienen en las redes sociales, pues bueno, le terminó afectando y también. Y así ha habido varios casos. Y no solo eso, hay otros que se retiran de su actividad profesional o quedan muy vapuleados, sufren también a su vez acoso. Pues ahí está el tema, se trae a la mesa, yo creo que es muy válido una discusión. Claro. Y bueno, para eso están acá los abogados Rodrigo Salas y Martín Torres. Gracias por estar de nueva cuenta acá. Para aclarar, por la situación tan complicada ahorita que es vacaciones, de hecho hoy es la última semana aquí de la Polaca con Aarón Tapia. Se me complicó porque quería tener a abogada mujer acá en la mesa, pero bueno, ahorita no se dio, pero creo que sería muy bueno continuar regresando de vacaciones Sí, es porque un tema muy bueno. creo que no vamos a poder no puedes agotarlo, ¿no? abarcar En un todo, solo así. claro. Y va a seguir Y dando. los invito aquí a ustedes igual, integramos el punto a de una vista mujer de la abogada. mujer, Vamos a ver si y Mayra más de Velarde Mayra, tiene disponible. disponibilidad, ¿no? Y bueno, si nos ve por ahí, Mayra, le mandamos un saludo y ojalá para el lunes 17 de agosto pueda estar aquí. Pero bueno, porque sí es importante, ¿no? La presencia de una No, mujer. claro, sobre todo porque vamos a analizar la Sí, perspectiva de un así maestro que toma la puerta falsa, como se maneja para no usar a veces las palabras por, como le decimos, sí, YouTube y todo eso. sí, porque luego nos bota El camino el equivocado, una puerta falsa. Entonces yo quiero iniciar en mi primera intervención, como te decía, y esto es a título personal como abogado maestro que he sido también de universidades y litigante, y aclarar mi punto de vista personal. El término o el concepto de denuncia falsa no existe como tal. O sea, es una combinación de una palabra de denuncia con algo que es falso. Entonces se está malinterpretando o se está dándole un uso de denuncias falsas cuando no existe eso como un procedimiento, incluso como una acción que pueda ejercer una persona. Y aquí traigo la Constitución y el Código Nacional, que los traigo obviamente como evidencia, pero sin entrar a clases de derecho. La Constitución establece el derecho a toda persona que se crea con el derecho, válgame la redundancia, de que está ocurriendo un hecho con apariencia de delito,
tiene el derecho e incluso obligación de denunciar. Entonces, ese es el primer acercamiento. Pero bueno, le agregan o le apodan o le ponen de apellido denuncia falsa. No existe eso ni siquiera como delito. Lo que existe es el delito de falsedad en declaraciones judiciales, que cuando tú vas ante una autoridad, presentas una denuncia, ni siquiera presentar la denuncia es un delito, aunque sea falso, es el hecho en sí para ver qué es lo que se está investigando, se va a investigar. Si se tipifica y encuadra la conducta en el Código Penal, y entonces empieza una investigación. Luego entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso concreto? Independientemente, pues solamente de este desenlace, de esta forma de abordar por parte del profesor su propia conducta, de tomar una decisión así, creo yo que lo importante aquí como abogados, incluso como docentes, para la ciudadanía, que ahorita acabas de decir, el linchamiento social, viral, las redes sociales están prejuzgando, sentenciando, llevando a cabo culpabilidades donde ya no, ya a lo mejor ni siquiera quieres llevar un proceso, no crees en él. ¿Por qué? Pues porque realmente quien es juez, verdugo, veredictos y todo eso es la propia redes sociales. Entonces, claro que juegan un papel muy importante, pero lo mismo lo dicen los códigos. Dice, tiene la obligación un ministerio público ante cualquier denuncia que se considere como un hecho con apariencia de un delito, tiene obligación de investigar. Entonces, eso jamás va a ser falso, eso jamás va a ser delito. Luego, entonces, a la hora de que inicie una investigación, empieza todo el aparato, de alguna manera, del Ministerio Público, la policía y obviamente el Ejecutivo, que depende, no el judicial todavía, de investigar. Pero luego entramos con que si se viralizó en la red social, mira, ahí está la denuncia por este tipo de delito, y en este caso el más sensible, que es el de abuso sexual, literal, ¿no? Que aquí hay que entender que antes de una reforma del 2019 existía el delito de tocamientos, que era catalogado como abusos deshonestos, no entraba en la categoría de abuso sexual y de alguna manera permitía llevar un proceso en libertad. Hoy en día, con todo lo que bien mencionaste ahorita en la introducción, Aarón, ha escalado, se ha protegido, se ha dado ese derecho a la preponderancia de que en teoría el hecho puede existir. Entonces ya abuso se quitó los tocamientos y todo, incluso esos tocamientos, porque aquí refiere lo que se ha manejado en las noticias, que la alumna manifiesta que la tocaron indebidamente durante 6 ocasiones. Bueno, ya es abuso sexual. Bueno, sí, dentro de la tipificación de lo que dice el código o los códigos como abuso sexual, pero no es el abuso sexual un poco más fuerte o más allá. Y en el video que hace el maestro refiere que ya no hay posibilidad, habla de los malos abogados, habla de que no creen la justicia, habla de la corrupción, lo cual él tiene su propia versión y él habrá hecho lo que habrá hecho, pero sí quiero yo en esta primera intervención decir que la denuncia falsa como tal, no hay castigo, no la debemos de satanizar, al contrario, para eso están las abogadas, como bien refiero a los abogados, para una vez que se activa la denuncia, hay que enfrentar, pues precisamente de qué se trata, porque por más que haya una evidencia en una denuncia, en automático no te van a aprender, y lo hemos visto aquí en otros delitos y en otros programas. Okay. Martín Torres. Muchas gracias, Aarón. En el caso, como bien lo dice Rodrigo, tenemos que tener mucho tacto, mucho pulso para analizar este tema, que es un tema bastante interesante y que evidentemente no lo vamos a agotar aquí. Y como dice Aarón, sería muy bueno tener el punto de vista de una mujer para analizarlo desde esa perspectiva de la simetría que puede presentar un hombre a una mujer en la conducta, ¿no? Normalmente el tipo de delitos de abuso sexual, en la mayor parte, si no es que la totalidad, ocurre de manera clandestina, de manera oculta. Normalmente es solo el dicho de la víctima. Entonces, a partir de ahí, desde su génesis de este delito, es muy complejo, porque normalmente le vas a dar
valor o vas a intentar darle valor probatorio al dicho de una sola persona contra el dicho de otra persona, ¿no? Entonces tienes que allegarte de muchos más datos de prueba o pruebas para poder determinar a través de una circunstancial qué es lo que realmente sucedió y si realmente aconteció como abuso sexual. Pero mira, te leo el artículo 284, una parte del Código Penal del Estado de Sonora. Dice: comete el delito de calumnia, y se sancionará con prisión de 3 días a 5 años o multa de 20 a 350 unidades de medida de actualización. Fracción segunda, al que presente denuncias, quejas o acusaciones calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquel no se ha cometido. Es decir, te estoy calumniando ante la autoridad, ¿sí? Estoy estableciendo una denuncia con una manifestación de hechos que son falsos o están sesgados, respecto de la cual trato de obtener un beneficio mediante un chantaje, mediante una amenaza, y ahí se actualizan otros delitos. Incluso, como muy bien dice Rodrigo, se podría actualizar delitos en contra de la Administración de Justicia o falsedad ante una autoridad distinta a la judicial, como puede ser el Ministerio Público o ante la propia autoridad judicial. Incluso la propia ley de amparo establece ahí algunas cuestiones cuando afirmas hechos falsos en una demanda de amparo, pero en este caso, Aaron, la disyuntiva, como bien lo plantea Rodrigo, es que en las redes sociales, y otra vez las redes sociales, se está dividiendo la continencia de la causa, lo vamos a llamar, ¿no? Es decir, una parte dice, por el solo hecho que se haya suicidado esta persona, no solo ese hecho, sino que el resultado que lleva al de Alberto Jasso, el maestro, eso pone en evidencia para algunas personas, para el criterio de algunas personas, es que fue tanta la presión que tuvo el maestro ante su deshonra, ante el dolor que le estaba causando por esta denuncia que él manifestó que era falsa, que prefirió quitarse la vida. Evidentemente yo creo que aquí estamos hablando de una predisposición o algo ya traía el maestro para caer en esto, ¿no? Para llegar a ese extremo. Y aquí el detalle es que estamos viendo un conflicto de intereses en el sentido de que por un lado se está diciendo, oye, hay que voltear a ver a los hombres, ¿no? Hay que voltear a ver esta manifestación que se está haciendo, porque no es el único, como decías tú, está el caso de este músico Armando Vega Gil, que también se suicidó, está también el caso de que se ve mucho en materia familiar, seguramente Rodrigo nos podría platicar también, donde se manipula determinados hechos para poder lograr alguna cuestión beneficiosa en materia familiar, y con el solo dicho de una persona, en este caso de la mujer que dice ser violentada o la mujer que dice, oye, mi hijo sufre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos pone en evidencia esto, Aaron? A mi consideración es el conflicto entre la presunción de inocencia del hombre como género y el acceso a la justicia de la mujer, incluyendo, como dice Rodrigo, posiblemente hechos falsos. Es decir, vas a decir hechos falsos, mujer, ¿te voy a castigar o no te voy a castigar? Es decir, esa simetría que existe entre el hombre y la mujer justifica que la mujer manifieste hechos falsos en una denuncia o no lo justifica y por ende te voy a sancionar y te voy a sancionar severamente, ¿no? Y a ti, hombre, como estás siendo golpeado por las mujeres, cada vez que haya una denuncia, ya sea por cuestión de género, por abuso sexual, voy a establecer un protocolo para efecto de no darle tanta credibilidad al solo dicho de una persona, sino que voy a establecer determinados filtros para poder determinar cuándo una persona está mintiendo o no está mintiendo. El detalle aquí, Aaron, es que pudiéramos estar yéndonos a un sesgo donde pudiéramos establecer que todas las denuncias mediante la cual se manifiestan hechos falsos en cuestión de género pudieran desincentivar, desalentar a la mujer a realizar estas denuncias o a los menores a realizar este tipo de denuncias. El hecho de que se haya suicidado esta persona, yo creo que estaríamos de acuerdo en esa circunstancia, no pone en evidencia la inocencia de esta persona ni tampoco la culpabilidad, ¿no? Es decir, se tiene que investigar, ¿no? Lo que sí pone en evidencia es que en las redes sociales de verdad es una cena de negros, ¿no? Por decirlo de buena forma, decir barrabasadas por tener un teclado, ¿no? Hacerse cargo de esta responsabilidad en la sociedad, de verdad, es un ejercicio antropológico muy, muy, muy bueno el que se está haciendo, el tema que propone Rodrigo, es ¿qué vamos a hacer? Porque sí,
sí se está representando este mecanismo que se utiliza para poder someter al otro género para poder obtener un beneficio. Pero ahora, eso justifica que tengamos que remediar esto mediante una asimetría mayor o cómo le hacemos. Es decir, según el INEGI, no excede del 3% las denuncias falsas, como le dicen ellos, ¿no? En el sentido de que no más del 3% son denuncias falsas en este tema, ¿no? Otros dicen que no llega al 1%, ¿no? Pero sea lo que sea, es 1%, 3%, existe. No, la realidad está ahí, pues, con las Exactamente. denuncias falsas. Y ahorita que hablas, perdón, no sé Sí, qué sí, sí, opinas de adelante. este comentario, tú también, Aaron, usaste la palabra sesgo. Y el sesgo, y hay criterios jurisprudenciales y precedentes donde los propios jueces no pueden utilizar una sentencia, hablándote ya de juicio, donde tuvieran un problema, un familiar, un conflicto de interés, algo, dictar una sentencia. ¿A dónde voy? Porque ahorita que usaste la palabra, Fernando, también hubo, creo yo, un comentario muy desafortunado X de una jueza del Tribunal Administrativo donde sugirió el por qué no hubiera ocurrido antes el hecho que hizo el maestro para evitar esto. Entonces, estamos viendo cómo también las autoridades pudieran estar opinando cuando está prohibido. Un juez no puede opinar ni en vía pública, ni en una red social, ni a un comentario. Por eso la secrecía de ellos, incluso en materia penal, los jueces que llevan el proceso y el juez que va a llevar a cabo el juicio no pueden conocer del mismo. Entonces, aquí sale este comentario también de una juzgadora. De Puebla, ¿no? Sí, Que fue de dijo, "Si hubiera Puebla. quitado la vida Sí, sí, a mí me antes", cuesta algo así, trabajo a ¿no? veces expresar, tú eres Sí, periodista a lo mejor, sí. pero exactamente ese comentario, pero, viste, le ganó un sesgo. O sea, si imagínate si hubiera sido un juez o una jueza y le llega toda esta cuestión viral, pues de alguna manera ya estás viciado, ya puede ser ya puede ser parcial, porque tienes en tu peso o en tu juzgado, en tu resolución, ya no te digo ahorita el Ministerio Público, que tiene la obligación, pues claro, de investigar los datos de prueba, qué fue lo que está pasando, todavía no se ha sabido nada de la carpeta, nomás esos hechos es lo que circula. Entonces, ¿cuántas veces no hemos hablado de la secrecía para poder cuidar, como ahorita que no es el tema? Pero hoy, en esta semana pasada, ocurrieron 3 sucesos. El perro Rocky, que no se sabe toda la información más que lo que... El caso de Dafne, la muchachita Sí. que ahorita están tres detenidos y no se sabe la información, están difiriendo audiencias, pero claro, los periodistas y las redes sociales empiezan a sacar y con eso empezamos nosotros. Entonces, la primera regla de un abogado, abogada, defensa, Ministerio Público, pues no podemos estar tratando nosotros de litigar, obviamente, la nota en redes sociales. Lo correcto es esto. Entonces, aquí este sesgo desafortunado de la juzgadora creo que encendió más las redes en protección de que las denuncias falsas, como las llaman, pues deberían de ser de alguna manera, como bien dijiste, más monitoreadas, protocolos, pero bueno, yo que defendí el primer punto, la Constitución y el Código Penal y el Código de Procedimientos establecen que cualquier persona tiene su derecho a denunciar y entonces a la hora de investigar, si no es un hecho falso, como delito estará ya cuando se sancione, cuando no se judicialice o que diga un juez, no, pues no hay delito que perseguir o no se acreditó, entonces por haber una calumnia. Bueno, ahí esa jueza tendría que, evidentemente, por lo menos, que se le abra un proceso, pues, ¿no? Del puede Tribunal ser de una Disciplina, ¿no? notoria ineptitud. Pero el Tribunal de Disciplina debería tendría que actuar ser el ahí, ¿no? Tribunal Por de oficio, Disciplina. ¿no? Si es de Puebla, pues el Tribunal de Disciplina local de allá de Puebla. Pero si es un tribunal Pero creo que era administrativo. federal, No, Creo que- sí, era federal, pero es un tribunal administrativo, no tiene nada que ver administrativo. tampoco con Fuera el del ok, Poder penal. Judicial. ok. Pero no deja de ser, y esto creo yo que ya no dejan de ser jueces o juezas. Entonces, si tu jurisdicción es, ahorita estoy en un tribunal administrativo y luego me cambian y ahora voy a ejercer como ahorita, ¿no? Que vinieron todos los nuevos jueces, ahora voy a ser juez laboral y ahora penal, en sí la investidura, la toga del juez es la misma para cualquier rama.
Te voy a poner el ejemplo, Aaron. Tú eres juez, estás ahí, tú arriba en el atrio, tienes a la gente del Ministerio Público, tienes a la defensa. ¿Del acordeón o del anterior? De la décima O de los época, dos. para que... De los dos, para que no se sienta Juez nadie. Hércules, de Transité. esos de veras, ¿no? De esos que sí es por cuestión de mérito y por concurso. Eso. Entonces, tienes a la gente del Ministerio Público, pero también tienes a la víctima, y la víctima es una menor, 10 años. Te está diciendo, le dijo a su mamá, oye, yo sentí que el maestro me tocó de tal forma, etcétera, etcétera, ¿no? No es el caso de Hanson, vamos a reducir Era de preparatoria, ¿verdad? Era preparatoria. Y por el otro lado tienes a la defensa señalando, oye, pero ese tocamiento no llevaba algún fin sexual, sino que era el tocamiento normal, cotidiano, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, Aaron, tú tienes que visualizar desde ese momento lo que te está diciendo una menor, lo que lo soporta la menor con un dictamen pericial, en este caso un dictamen psicológico o alguno que tenga que ver con la verosimilitud del testimonio soportado, etcétera, etcétera. Psicología del testimonio. Entonces, vas a tener a la defensa con su dicho diciendo, yo no cometí ese acto. Si acaso la mecánica del hecho es la misma, pero no tenía ninguna intención de sexual o de connotación sexual, sino tenía esto y esto otro, ¿no? Así de complejos son ese tipo de asuntos, Aaron. Y normalmente en la práctica, como lo estoy viendo, como lo viví después de ser juez y como lo estoy viviendo ahora de abogado defensor también en materia penal, en automático se va la prisión preventiva justificada en ese tipo. En automático. ¿Por qué? Eso Porque lo manifestó, eso le tenía miedo el maestro. Pues oye, no tengo para pagar abogado, voy a llevar el proceso en automático. Y él sí hizo mucho énfasis en el video que se exhibe de dos cosas que pasan mucho en materia penal y aquí las discutimos mucho: debido proceso y la presunción de inocencia. Entonces, con esta acusación o denuncia falsa, lo reitero, yo no estoy de acuerdo con, pero bueno, con esta denuncia del hecho falso, pues él tomó esa decisión, pero hace referencia a que no cree en el debido proceso ni en la presunción de inocencia, y yo no voy a estar, y ahí es donde dice tú, bueno, para que aunque lo apagara, ya perdí mi trabajo, me suspenden de mi trabajo, ya no creen en mí. Entonces la cuestión mediática social también juega el papel pues muy, muy fuerte en dictar sentencia, ¿no? Digamos, social. Sí, así. El daño es irreversible, ¿no? Así obtengas una sentencia condenatoria y una absolutoria en apelación o a través de un amparo directo, el honor, la honra, ya la perdiste, ¿no? Así es. Pero eso no quiere decir, Aaron, tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Eso no quiere decir que tengamos que restarle valor al dicho de la Claro, víctima, sí. ¿no? O que investiguemos de alguna forma distinta lo que está diciendo la víctima, partiendo de un sesgo de que pudiera ser mentira lo que está diciendo. No. Es a través del acreditamiento de hechos. Todo el tiempo el juez tiene que sustentar su determinación a través de lo que las pruebas le están diciendo, ¿no? Y que no le tiemble la mano al juez, decir, es cierto, hay una denuncia de una menor de edad, pero esa denuncia hay manifestaciones falsas o incluso no siendo falsas, Aaron, también puede decir, hay manifestaciones que no están probadas por lo menos hasta este momento. El juez no está para tratar de llenar un vacío que le corresponde a la gente del Ministerio Público, ¿no? Entonces, tú estás ahí como juez para hacer prevalecer el debido proceso, la presunción de inocencia, pero también el acceso a la justicia de la víctima. A gente del Ministerio Público le faltan pruebas. No voy a sobreseer el asunto. Váyase y regrese, ¿no? Pero desafortunadamente la presión mediática y con todo el tema de las mujeres y todo eso, creo yo que tanto en la procuración como ya en la impartición de justicia hay una presión, ¿no? Que sienten y cuando viene una denuncia así, en razón de género, inmediatamente, por lo menos en la mayoría de los casos, a menos que sea alguien muy poderoso, que ya sabes, siempre existe esos vicios, pero hijo de Juan Pedro, hasta sentencias, se va inmediatamente y casi se condena en automático quien Pero mira, sea fíjate, ahorita denunciado, que dices ¿no? eso, Aaron, no es el tema, pero quiero que veamos cómo hay que tener en cuenta los datos de prueba o la investigación.
El Ministerio Público, para llegar al juez, como bien decía ahorita que hay que tener jueces y juezas valientes, es tiempo, modo, circunstancia, lugar. O sea, no puede a lo mejor sí existir el lugar, pero no la hora, no el tiempo. Entonces todo se tiene que ir investigando antes de tú poder querer tomar, pues claro, una fuerza falsa o decir que todo está, ¿no? Aquí creo yo que a lo mejor un acompañamiento abogado o abogada debió haber dicho, espérame tantito, ¿no? O sea, sí es cierto que es el común denominador. Ahora, ya la Suprema Corte ha dicho, yo estoy de acuerdo, y eso que soy abogado defensor, el dicho de una persona es el inicio de la denuncia. Eso no está penado, eso no es un delito, Sí, claro eso que al no. contrario, es una obligación. Y a veces las mujeres tardan más en asimilar, me tocó, no me tocó. En materia de abuso sexual, cuando no hay un dictamen médico que haya habido algún tipo de violencia física, etcétera, usan el término de la lascividad, a ver si fue lascivo con como te toqué, con intención, erotismo y otras cosas que de momento pues podré narrar la denuncia. Aquí hay casos virales que no se han hecho públicos, pero incluso los propios paramédicos, a veces cuando hay una muchacha que chocó, la agarran, la cargan y la agarran, se la suben al hombro o comete una involuntariamente, pueden estar tocando. Tú ves hoy en día en las alfombras rojas, en los premios, ya los hombres no ponen las Los manos de aquí, artistas, dices. sí, las ponen aquí o ¿Ah, sí? las manos están enfrente. ¿Por qué? Porque ya una mano donde en video se pueda tocar, adelante. La propia presidenta, hay un video donde de ahí también sale de que No, hubo... no, pero o sea, ese sí fue. no, por eso, pero ¿a dónde voy? Ahí no fue que la mano aquí la esposa. Por dije, eso, entonces, pero güey. todo es percepción. Entonces, ahorita, ¿qué tienes que hacer? Tienes el derecho de lo que tú consideres denunciarlo. En eso creo yo que estamos bien. O sea, no se viola ni el debido proceso ni la presunción de inocencia. El detalle está que cuando la hacen pública o te llega el citatorio, en ese momento quieras tomar una apuesta falsa porque ya no crees en el abogado, no crees en la institución, no crees en el debido proceso, no crees en la presunción de inocencia. Creo yo que esto es un mensaje de cómo estamos como sociedad o lo que la gente percibe, sobre todo los hombres que creen que va a ser el caminar diario, pero a mí en lo personal he obtenido, y no estoy hablando de casos en específico, pero me ha tocado la defensa donde hemos obtenido sentencias absolutorias o prisión, prisión ni justificada ni oficiosa, dependiendo de la circunstancia, prisión no se le acredita y medidas de libertad, dependiendo de todo. Entonces no puedes decir, y lo decía ahorita aquí con tu compañero cuando llegué, es como llegar con un doctor y el doctor te dice cáncer. Y en lugar de ver resultados, análisis, qué nivel tienes, todo, no, pues mejor de una vez me voy a ir por la puerta falsa porque de todas maneras me voy a ir y no dar la oportunidad al doctor, los estudios, o sea, poder llegar a un diagnóstico, digamos así. Entonces aquí creo yo que toda denuncia por ningún momento es falsa como tal. El hecho hay que empezar a verlo y eso nomás lo va a ver la fiscalía y lo va a ver, ¿cómo se llama? El abogado. Y cuando estaba aquí en Montes de Oca, que creo que está como asesor jurídico de una de las víctimas de Waldo, él mismo ya no puede hablarlo, él mismo ya no puede hablar de una perspectiva subjetiva, ahora tiene que ser objetivo y cuidar los detalles. Así es. ¿Qué se podría hacer ante esto? Porque si bien es cierto, digo, me parece bien que se hayan endurecido, ¿no? Las leyes y los procesos, sobre todo cuando son acusados, cuando la mujer denuncia más bien algún hecho Sí, así, ¿no? De acoso o de cualquier tipo de acoso. Nosotros, Pero, o les he hecho, sí. Nuevo, ya viene, ya Pero al mismo tiempo pega también a lo que se supone que es el eje rector de este sistema penal, que es la presunción de inocencia, ¿no? O sea, por una denuncia inmediatamente amerita la prisión preventiva, es lo que entiendo, ¿no? Por una denuncia de este tipo, ¿no? Sí. De acoso o de abuso. o de abuso ya de plano. Bueno, y hay quienes dicen, incluso hombres, bueno, saben que pues ya las mujeres sufrieron muchos siglos, el patriarcado, el machismo, Ujú. pues ni modo, ahora nos toca, pues para que esto se equilibre, pues nos toca no sé cuántas generaciones, pues sufrirla. Entonces, pero yo creo que no se puede ver así, ¿no? El derecho siempre, el derecho es buscar la justicia, ¿no? Exactamente. Es encontrar el equilibrio, Ujú. no desde una... O sea, yo sé Mediante el que hay sacrificio cosas de que otro, hay ¿no? que Claro. ciertas, cuando hay cambios, bueno, hay puestos que van a doler, pero
pero tampoco puede ser así solo por el dicho de alguien, que te priven de Bueno, libertad, pero porque ahí ya no es además, tanto del juez, es de los juzgadores no por que eso, hacen pero sí legisladores, sí ¿no? la ley es severa, ¿no? Ahora, ojo, Y en adultos no establece la prisión preventiva oficiosa. ¿en qué? Entonces, en adultos, o sea, si se presenta una situación o una denuncia de una persona de 18 años, en este caso una Entre, mujer, hacia arriba, o sea, mayor de edad, no entra en el catálogo. Y es lo que estaba viendo aquí. El ¿en qué? 19 dice, se aplicará prisión preventiva oficiosa, que es lo que estoy diciendo, en principio, en los casos de abuso o sexual contra menores. No habla de adultos. Digo, igual Ajá. no deja de ser un Sí. delito por decirte. Pero ya en los hechos, en la realidad, es que se está dando así, ¿no? Sí, En claro, cuando porque te lo una, justifican. Si no es sí, uno, te lo van una a mujer justificar. inmediatamente va en prisión preventiva. Pero a lo que voy es que esto también puede afectar a muchas mujeres. ¿En qué sentido? Porque Exacto. hay padres de familia que Ujú. tienen hijas, mujeres, las esposas, las hermanas. O sea, no es una cuestión pues que se debe ver mujeres contra hombres, hombres contra mujeres. No es así, es mucho más complejo. ¿Qué se puede, o sea, sería adecuado una reforma, reformar, o sea, o qué se debe hacer? Pues digo, porque también, ya me imagino, o sea, muchas mujeres van a decir, oye, se ha avanzado para protegernos y ahora que vaya para atrás, pero por eso pregunto, no sé, como alguien totalmente Es, externo al eh, conocimiento, expertise del derecho, por eso les pregunto esto. No, y es un tema tan interesante precisamente por ese punto de vista que manifiestas tú, Aaron, del sentido común. Cualquier persona puede opinar sobre esto y entender qué es lo justo, qué es lo injusto en este caso. Ahora dices tú, vamos a ponderar, dices, estamos dañando a los hombres como una cuestión de género por la denuncia de manifestación de hechos falsos por parte de mujeres. Es decir, hay una cuestión de género de la mujer contra el hombre, utilizando el aparato de la justicia para ocasionar un daño, en este caso, al hombre. ¿Qué tan cierto es eso? No, seguramente existen ese tipo de casos, Claro. por supuesto, pero ¿qué tan relevante es la existencia de esos casos para incluso una reforma en este momento, Aaron? ¿Qué tan trascendente ha sido el golpe hacia al hombre como género para poder reformar una ley, para poderlo tomar como una cuestión relevante que es necesaria la atención en este caso? Si vemos, hay muchas opiniones en las redes sociales, muchas incurren en misandria, ¿no? En el sentido de que te odio por el solo hecho de ser hombre, y por el solo hecho de ser hombre, tú aguántate, como dices, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la justicia no es eso, ¿no? La justicia tiene que ver con la aplicación del derecho, y la aplicación del derecho a través de esas reglas que nos hemos dado y respecto a las cuales estamos de acuerdo. Y en este caso, Aaron, yo considero que es un mito la existencia de violencia de género, pues, mediante denuncias falsas en contra del hombre. Para mí no es tan relevante ni tan trascendente O dadas sea, las estadísticamente, dice. estadísticas Ajá. que existen. No excede el 1% de las denuncias respecto de violencia de género. Es decir, de todas las denuncias que existen sobre violencia de género en contra del hombre, el 1% o menos es falsa, son manifestaciones falsas según el INEGI, ¿no? Y según la El ONU. 1%. La ONU dice que internacionalmente no llega al 3%, pero el O sea, a INEGI nivel dice que no mundial. llega al 1% aquí en México, ¿no? Y entonces, si hacemos una reforma y le pegamos a través de una política pública, yo creo que vamos a pegarle más a la mujer en el sentido de que no se va a animar a denunciar porque va a decir, la sanción es tan terrible que si me llego a equivocar en cuanto a la intensidad del tocamiento, me dicen, no te tocaron, realmente lo que pasó esto y por tanto estás mintiendo y te voy a sancionar a ti por el delito de calumnia que amerita una pena, vamos a subirla de 10 años para que no se te vuelva a ocurrir andar denunciando falsamente y andar entorpeciendo la administración. Oye, pues es una sanción. Y eso va a desalentar, yo creo, aún más, pues, si tomamos en cuenta que el 90% de los hechos de violencia no son denunciados por las mujeres en México, pues ahora Por vergüenza va, también. va a crecer esta cuestión, ¿no? Sí. Entonces yo considero que a través de una ponderación no existe esa crisis en contra del hombre, ¿no? Nosotros bromeamos, nosotros podemos decir, vamos a generar vamos a poner el club del marido maltratado, ¿no? Y nos reímos entre nosotros, pero ¿por qué? Pues es simplemente un reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad. No,
No. Yo no he sido maltratado por cuestión de género, no sé tú, pero yo creo que estadísticamente no impacta. Es decir, para mí es un mito eso, la denuncia por cuestión de género en contra del hombre. Yo sería de la idea de dejar la ley como está, o incluso poner más, todavía reforzar aún más a través de jurisprudencia el valor probatorio que se le puede dar a una víctima mediante precisamente la especialización de determinados psicólogos en el sentido de determinar si existe o no existe un daño reciente a la víctima. Yo creo que ya existe, pues, pero hay muchos, en otros países, ese dictamen psicológico está todavía más avanzado y con otros aparatos ya se puede determinar eh, exactamente determinado tiempo, a partir de cuándo aconteció un daño, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo podemos ver incluso en Alemania. El Instituto Max Planck de Alemania por ahí tiene una teoría muy interesante en cuanto al testimonio de las víctimas en caso de abuso sexual. Pero lo importante aquí, Aarón, es eh, qué tan relevante es esta cuestión de que se está viviendo en las redes sociales de polarizar la denuncia falsa, si le podemos llamar así, por violencia de género en contra del hombre. Para mí es un mito, no existe. No, pero es que, ¿qué está pasando ahí, Aaron? Y estoy de acuerdo contigo. Independientemente sea un mito o no, en estos años, ¿qué hemos visto? ¿La ley vicaria o el concepto de ley vicaria? Ahí viene el acecho. Del homicidio se creó el feminicidio y todas las demás perspectivas de género. Ahorita la ley Casu, que también tiene que ver que si nosotros, los hombres, no dan permiso para que salgan los niños, trabajo, mujeres, o sea, pero bueno, se están creando y generan todo este tipo de cosas, que ahorita tú ves la red social. ¿Y qué pasó con ese caso? O sea, él la demanda, él no daba el permiso. Sí. Y luego, ¿qué No, pues resultó está de ahí? promoviendo de que los padres que no quieran dar permiso, Ajá. el juez bajo, que ahorita ya existe cuando no quieres dar el Ujú, pasaporte o para el permiso para la visa, Una que no puedes jurisdicción andar con el voluntaria. papá, entonces Ujú. promueves una jurisdicción voluntaria, manifiestas el interés superior del niño, de la recreación, de O sea, conocer, no es etcétera. necesaria otra ley. No, pero tienes que gastar, volvemos a gastar, Ah. ¿no? Y todo cuando debería ser, Edictos. ¿Y oye, qué pide la ley Casu? no, aquí que no necesites el permiso, basta con que la madre diga, aquí está porque me voy a ir a trabajar con ella a Sudáfrica en una gira. Pues bueno, ¿qué? O ponte tú, por ejemplo, ¿por qué no quieres que ¿Y se vaya si a es al trabajar? revés? No, pues es para los dos, pero eso es lo que iba. También existe obstrucción parental, también puede estar el aspecto vicario, que aunque no es para los hombres, las mujeres también tienen las mismas conductas. Pues, por ejemplo, y podemos volver ahorita, que no es el caso hoy, pero la muchacha que arrastró al perro. O sea, pues es una conducta de un hombre, una conducta de una mujer. Ahí no estamos viendo perspectiva, estamos viendo la conducta. Entonces aquí, la conducta de poner una denuncia, estar privilegiando, ¿sí?, a un hombre, a una mujer, a mí se me hace totalmente al contrario, más educación de decir, el ser humano, hombre y mujer ante la ley, artículo 4, son iguales. Ya de ahí todo lo que pasa es porque nos falta educación cívica, cuestiones a lo mejor de poder perspectivas y entender, sí, pero creo que no es necesario estar delimitando, creando leyes, creando fracciones, estar creando todo un contexto que está dividiendo esto, porque al fin y al cabo, la denuncia por tocamientos o por abuso sexual de una mujer, un hombre también existe. ¿Y cómo lo vas a llamar? Pues denuncia por abuso sexual. Entonces, creo yo, como contigo, no existe ese mito por parte de que nosotros los hombres también tengamos que tener la perspectiva. Lo que creo es que la ley se debe de aplicar. Delito por una denuncia falsa. Pues no lo puedes hacer delito porque primeramente es un derecho constitucional y un derecho procesal denuncia. a poner la denuncia. Ok, falsa. Ya tienes dos delitos. El delito de falsedad de declaraciones, que claro, no te lo voy a acreditar ahorita. Pues hay que seguir el proceso y si no judicializan, entonces, y todavía, si hubo la intención, como bien refieren, por una calificación, por un maestro, por alguien, por una expareja de violencia familiar, y te vas a arrepentir y todo el tipo de contextos, ok, te acredito, ahí está el delito de calumnia, donde fuiste a poner la denuncia a sabiendas que es mentira, pero yo activé todo el aparato judicial. Entonces el Ministerio Público en su momento tiene que creerle. La Suprema Corte ya dijo, toda denuncia, y más tratándose de niñas, niños y adolescentes, la preponderancia del solo dicho adelante, pero no en automático. Ahí entra
psicólogos, psicología del testimonio infantil, o psicólogos especialistas, peritos y médicos legistas, y hay algo que mucha gente no lo ve porque no es abogado. Tú lo mencionaste ahorita, Fernando, la mecánica de suelo y las inspecciones. A veces no entendemos por qué queda una casa asegurada un mes. O no, que sí, todo lo que se está investigando cuando encuentran un cadáver, por ejemplo, pues bueno, tiene que investigar para poder dar certeza o proteger el debido proceso, ¿no? Ahorita que mencionas esto, nomás hago un paréntesis aquí porque tengo una duda. No tiene nada que ver con este tema, pero ahorita que mencionas esto de aseguramiento de casas, me acordé de cateos, ¿no? Que Sí, hacen. cateos, eso. eh, por ejemplo, ¿qué caso es el tema aquel de los supuestos indigentes? Porque ya vieron que o gente en condición de calle, pues, y muchos de esos ni siquiera eran gente en condición, que le dieron raitecito allá a Navajoa, Ah, sí. cerca de Navajoa, porque ni siquiera los tiraron como 20 kilómetros antes. Eh, pero pues, cuando en las investigaciones van y recuerdo, catean la casa del que era el comisario en ese momento, y era un delito que era, referente a derechos humanos. Y qui o sea, ¿qué tiene que o sea, en qué caso, cómo puedes tú pedir un Un orden de cateo? ¿Para cateo. qué? ¿Qué vas a encontrar en acá? O sea, Precisamente esa pregunta se tiene que contestar en esa audiencia donde pides el cateo, ¿no? Y ¿Qué por alguna relación razón tiene los datos de prueba. qué relación existe entre que tú hayas ido a dejar a estas personas cerca de Navajoa con el domicilio del investigado, ¿no? sí. Entonces, esa pregunta la tiene que contestar el Ministerio Público en esa audiencia y puede decir, por ejemplo, es que encontramos que bla, bla, y consideramos que está escondiendo esa información en ese domicilio, ¿no? Y para podérselo acreditar, juez, está esto y esto. Me dijo aquella persona que vio él, que metió es decir, a través de datos de prueba, Ujú. no es en automático la orden de cateo, necesita estar justificada. Al igual que la intervención telefónica, ¿verdad? Exacto. Esos tú intervenir una línea o un celular para determinar que es que, miren, en el momento está sucediendo algo, no es un juez común, es un juez federal. Las órdenes de cateo tienes que justificarla, como bien lo dice Fernando, a través de una audiencia. Y entonces cuando tú dices, quiero la orden de aprehensión en contra de fulanito, ¿y por qué? ¿Dónde está el deseo de cautela? Ya vino, justifícame por qué te la voy a dictar. Pues justifícame por qué voy a entrar a un domicilio que ni siquiera tiene que ver con los hechos. A lo mejor nosotros no lo sabemos y las redes sociales tampoco, pero fíjate, como bien lo refiere, es que en ese domicilio tenemos certeza porque un testigo protegido o otra persona nos dio información de que ahí está el arma escondida. Y da santo y seña y todo, pues el juez podrá decir, pues va, a ver, la orden de cateo no puede ir a catear y a buscar toda la casa. Se tiene que poner por qué computadora van, por qué objeto van, porque si no, todo lo que ocurre ahí, que es otro tema, es la prueba Muchas ilícita o veces obtenciones. son acciones de intimidatorias, Ah, ¿no? bueno, eso ya, ¿no? pero Digo, ya hablando tocó de la eso. realidad, pues te Sí, digo, no, ya sé, o sea, pero bueno, era una duda aquí que la quería plantear nomás fuera del tema de, Siempre, siempre, Aaron, cuando hay una mujer involucrada en la investigación, tienes que activar protocolos, y en sí. este caso la perspectiva de género, y más si lo ya tienes. volviendo al caso, Sí, ¿no? volviendo al caso, Ya lo de cateo, eso. y tú mismo te vas a dar cuenta, vas en tu carro y ¿sabes qué dices? La inseguridad en México está tan canijo que voy a subir el arma que tengo derecho a tener en mi casa, y la voy a subir al carro y tu mujer sabe que la subiste al carro. Vas manejando, tu mujer va junto contigo y sabe tu mujer que el arma está abajo de tu asiento. Te detiene un policía, a través de una sospecha razonada, descubre el arma de fuego y se lleva detenido a ti y a tu mujer. El delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo señala a aquel que tenga dentro de su radio de acción disponible inmediata el arma, comete el delito de portación de arma de fuego. Y es un delito, vamos a suponer que es un arma de 9 milímetros, puede darte hasta 10 años de cárcel. Por eso, Aaron, te van a meter a la cárcel porque es prisión preventiva oficiosa a ti y a tu mujer a prisión preventiva oficiosa. Infinidad de asuntos tuve así en materia federal, infinidad de asuntos, Aaron. Ahora tú dime, ¿es justo que vaya la mujer a la No, pues cárcel? no, claro ¿Por que no. qué? ¿Por qué?
¿Por qué crees? Pues Pero, porque ya pero no, la no, mujer, no, no es. fíjate, la mujer tiene dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata el arma de fuego. Basta con que haga este movimiento para llegarse al arma de fuego. Ella Sí. sabe que el arma de fuego está abajo, tu esposa sabe que el arma de fuego está abajo del asiento. Tú la portas sin ninguna duda, tú la metiste ahí y tú con un movimiento la puedes sacar, pero tu mujer también sabía que el arma de fuego está ahí. Ahora, ¿qué protocolo o qué pensamiento te da para considerar a la mujer algo distinto a ti por el solo hecho de ser mujer? No porque sea mujer, sino que, digo, el acompañante que va ahí, incluso muchas veces ni puede que no sepa, ¿no? Que trae No, en esa este caso abajo del sabía. asiento. En Es que este lo caso que pasa, por sabía. ejemplo, el delito de encubrimiento. Tú sabes, ¿Y también va a qué haber tiene que hacer esa encubrimiento. persona? No subirse al auto si sabe ¿Qué que. podría? No, vas a actualizar la perspectiva de género y vas a aplicar una acción afirmativa. Le dices, ¿qué rol jugaba la mujer dentro del vehículo? ¿Qué rol era? ¿Era pasajera? No, es mi esposa. Y su esposa tenía posibilidades de voluntariamente poseer esa arma de fuego. Jamás. Porque ella no la metió. Ella voluntariamente no era, sino Sí. que en contra de su voluntad, ajena a su voluntad. Tu voluntad prevaleció sobre la voluntad de tu mujer. De hecho, hubo ausencia de voluntad por parte de la mujer, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque podemos cometer ese tipo de injusticias. La mujer va a la cárcel, oye, ¿y los hijos? Oye, ¿y si hay menores de edad? O sea, no es aplicación de la ley por el solo hecho de la literalidad de la ley. Tienes que aplicar protocolos, tienes que aplicar Fíjate que acabo perspectivas, de tienes que hacer eso, aplicar. Fernando, te platico, en un asunto, y no, ya estudiando, las reglas de Van Gogh, la regla número 67 o 68. De Van Gogh, el Así, pintor. no, de Bangkok, del país, Bangkok, ok. Bangkok, sí, Es que ahí se dieron, establece, ahí nacieron. sí, y establece claramente, y ahorita dos asuntos donde dos mujeres estaban en prisión preventiva justificada por posesión de droga con fines de venta, ¿no? Sin entrar al asunto, pero ahí es donde a lo mejor nosotros como abogados particulares podemos hacer los actos de investigación, pedir la revisión de medida y casualmente las dos que estaban tenían niños chiquitos, uno de 3 años y una de 1 año. Y a la hora de que se lleva a cabo su audiencia para revisar la medida y todo, nomás en automático, y falta precisamente esa preparación, les ponen prisión preventiva porque creen que es un riesgo a la sociedad. Pues entonces, como bien dices tú, en este caso del arma, aquí, oye, espérame tantito, pero qué peligro a la sociedad, no porque sea metafetaminas o sea cristal, lo más fuerte, quiere decir que va a estar cuando entonces yo también juzgador le estoy haciendo un daño en dejar a una mamá encerrada y estoy vulnerando la perspectiva de mujer, de madre y la de los niños. A lo que voy es que esa regla, es la 68, habla que incluso cuando tenga una regla, un delito, sea de prisión, no oficiosa, porque ahí pues es otro debate, pero justificada, se debe preponderar la perspectiva de infancia sobre la mamá por el Estado, porque no hay primero el vínculo de paterno filial o materno filial que los niños. Y las juezas, porque las dos veces fueron juezas, inmediatamente el Ministerio Público, no, pues es peligro para la sociedad, perfecto. Y las juezas abrazaron esa perspectiva y soltaron, pero te hacen ver lo que dices tú, cómo voy a, porque yo no supiera del arma, y van los hijos, pues a lo mejor el papá o el hombre va a pagar un poquito algún tipo de la conducta, pero esa parte de lo que es la voluntad es fundamental para determinar si hay algún tipo de acción. La intención. Y aquí lo que voy, Aaron, es que en este caso, si hay un menor que manifiesta ser víctima, obviamente que tú vas a activar los protocolos y las perspectivas necesarias. Y en este caso, el hecho de que se haya suicidado este señor, este maestro, de ningún modo pone en evidencia que él fuera inocente, pero y tampoco Sí, tampoco, pone en claro. evidencia de que sea Sea culpable. culpable. Pero en las redes sociales están destruyendo al adolescente, ¿no? Oye, espérate, ¿cuáles son las pruebas? Nada más el hecho de que suicidió y que una amiga por ahí dice que son falsos. Y se tiene que investigar. O sea, A ver, a eso iba. Sí, el derecho a su denuncia. Ahorita ella tiene la presunción del hecho cierto hasta que el no otro salga. se suicidó por su Me decían, yo creo que las leyes no tienen para qué ser reformadas. acciones afirmativas para hombres, ¿no? Estadísticamente, pues no. Que se apliquen, ¿no? Que se llegue, No, pero pues. estadísticamente. No resulta sí. relevante. No es nada relevante las denuncias Las falsas. con falsedades.
no significa mucho, pues, ¿no? Entonces, aquí lo que se tendría que hacer es, entonces, endurecer para medios de comunicación, ¿o cómo? Porque luego también es un doble filo, ¿no? Con la libertad de expresión, pero bueno, no nomás medios de comunicación, redes Pues no sociales, creer o toda la sea, información hasta que no sea por parte de la autoridad, los voceros y a lo mejor el abogado cuando el ofendido, perdón, incluso la víctima o el ofendido o el cliente, en este caso el imputado, autoriza que puedas decir, ve cómo va mi caso, cómo está, lo puedes, pues no litigar en las redes sociales, pero entonces tampoco puedes hacer, y tu lema, ¿no? De no estar censurando a los reporteros o a los periodistas, por lo menos que lo que sea real No, o pero hay fidedigno lo puedan cosas, tener. Pues si o no, pues sea, que también lo no tiran es por un tener eso. derecho absoluto tampoco la libertad de No. expresión, y tenemos el caso aquí la semana pasada, de dos periodistas aquí que expusieron datos de un menor, cuando Ah, estrictamente sí, la eso Ley lo vi. General de la Protección de niñas, niños y adolescentes, pues prohíbe que esto. Entonces, claro que que deben de ser Pero aquí castigados también quien vuelvo, pero la exponga esto, intención también tiene que ver, pues, o sea, pero una cosa es un medio de comunicación serio, otro será, ay, yo en la mañana voy a hacerle de influencer Pero y es me que voy a también aventar. que es serio, porque hay No, subjetividad, porque se supone, bueno, el de uno no creo que lo que, consideren muy que, serio, pero hay otro que supuestamente lo consideran serio, pero bueno, está pues el la libertad de expresión, aquí está, y creo yo que es cuestión de criterio y perspectivas. está el tamiz de la malicia efectiva, es decir, la si eres malicia medio, efectiva. si eres El medio de dolo, la mala comunicación, fe. exactamente, y te conduces con mala fe, etcétera, etcétera, y te lo demuestro, pues vas a tener consecuencias. ¿Qué estoy diciendo con esto, Aaron? Hay reglas Así es, para eso, ¿no? así Para es. poderlo regular. A lo que voy es que el hecho que se haya suicidado este señor, no justifica, yo creo, en este momento, que hagamos algún movimiento, alguna acción afirmativa en favor de los hombres, porque va a salir contraproducente. Vamos a dañar más a las víctimas, mujeres que sí, objetiva y realmente están siendo Pero sujetas a para violencia de género, tratar ¿no? de menguar, porque no se está cabrón, Eliminarlo por completo. erradicar, ¿no? O Eh, sea, por completo es casi imposible. Pero para menguar todo este linchamiento, social, mediático, en redes sociales, ¿se puede hacer algo o mejor ni moverle o qué? Lo que pasa, Aaron, es para mí es mejor Pues que sí, suceda esto. También le pasó incluso a mujeres, la mujer que está siendo linchada porque dejó a su bebé en el Sí, es vehículo mientras Vicente ella el estaba en niño. redes sí, sociales, sí, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Y esto genera escozor social y genera este tipo de así es. comentarios y que analicemos evolutivamente o sociológicamente qué está sucediendo en nuestra sociedad mediante la aplicación del derecho, ¿no? Y eso hace que analicemos a jueces, a ministerios públicos, instituciones. Yo que siga adelante, solo con el límite de la malicia efectiva, es decir, si te conduces con dolo, Preferible libertinaje que pues no censura, sé ¿no? si le llaman libertinaje, ¿no? Si lo Pues es que podríamos si llevar te excedes, yo creo que sí ya caes en la libertad de expresión, en un libertinaje y en una cosa que ya estás, como dijiste tú, a lo mejor estar la malicia, sujeto y hay gente que a una sigue sanción a penal. tanta gente que puede creer la nota, pues, ¿no? Sí. ¿A dónde vamos? No digo que lo corroboremos y Ahora ahorita hasta los argentinos andan llorando, pobrecitos, porque Milei ya dijo, tienen como, le echó la bronca a Lula, fíjate pero bueno, pues tuvieras el poder de que alguien salga. Aquí creo yo que yo iría cerrando mi participación con esto. Como abogado, es como un médico. Necesito revisar la radiografía, Pues, la fractura, a ver qué vamos a empezar, a ver por dónde le vamos a entrar. Entonces, hay una denuncia que hizo una muchacha. Esa se tiene que tomar en serio, se tiene que darle seguimiento, se tiene que abrir una carpeta de investigación y de ahí, como abogados y abogadas, debemos de ver los derechos de la ofendida, la víctima, ¿sabes? Y si tú sabes que eres tú o sales ser, porque a mí me tocó consultar un caso, un 8 de marzo, en una manifestación, en el tendedero de la Universidad de Sonora, que ponen el nombre ahí de tu hijo y sale, pues empiezas a mediar y empiezas a ser falso y claro, a través de las redes. Lo correcto es, vengo a presentarme, vengo a ver si hay una denuncia, vengo a levantar una denuncia y empiezas a equilibrar lo que es la ley. Pero ahí sí dices tú, bueno, ¿qué defensor público, qué asesor público o qué abogado me va a querer cobrar las perlas de la Virgen? ¿Por qué? Porque pues nomás por atenderlo, por perder toda la mañana, y ahí es donde se pierde.
pero los abogados como Fernando, penalista, un servidor, y las abogadas penalistas no son feministas y defienden el derecho como tal de, es que las mujeres, lo que creo que defienden porque he negociado, y no digo negociado un asunto, sino hemos negociado cuando la ley permite, oye, alguna salida alterna, se presenta una violencia familiar con el niño o algo, inmediatamente lo que hacen en ese feminismo que nosotros les decimos, lo que hacen ellas, espérame tantito, nosotros tenemos obviamente a veces la perspectiva más difícil. ¿Por qué? Pues porque no nos quieren creer. Entonces, si ya logramos ahorita que preponderantemente toda denuncia, ya viste que ahorita cualquier homicidio de una mujer en la perspectiva es feminicidio, y lo estamos viendo con la niña ahorita del caso de vacaciones sí, de Tamaulipas. Ahorita es feminicidio. A ver qué da, pero podrá ser homicidio, lo que haya sido, pero se activa. Entonces, ahorita tú también lo dijiste, Fernando, ahorita toda denuncia, pues se le da una preponderancia, pero no digo que no le tengamos miedo. Claro, nos puede pasar a cualquiera. Lo importante es, pues, creer en la justicia y creer en que hay que ir y empezar a esclarecer jurídicamente los hechos. Sí, también ya para ir concluyendo, eh, debemos de partir de la buena fe de la denuncia de la Claro. víctima, siempre, siempre, siempre. Nunca debo de ir un juez o un ministerio público pensando que está diciendo mentiras la víctima, ¿no? Todo el tiempo tenemos que partir de que es buena fe y que se trata de una persona que manifiesta un hecho que para él, ella o él es víctima de un hecho, ¿no? Y partir de esa perspectiva y aplicar precisamente los tamices o como lo conocemos nosotros, el debido proceso. Es Sí, decir, claro, si no hay pruebas, no voy a condenar a nadie. es correcto. Aun y cuando no se me acredita la inocencia, si no hay pruebas o hay insuficiencia probatoria, esa persona no va a ir a la cárcel o esa persona no va a ser sancionada. ¿Por qué? Porque son reglas establecidas en nuestra propia Constitución. Y en ese sentido, Aaron, considero que en cuanto al caso concreto, el hecho del suicidio no genera una disparidad entre hombre y mujer por el solo hecho de que De hecho, van existan a seguir denuncias investigando, falsas, ¿no? pienso yo, ¿no? Sí, Pero se sí. van a agarrar la carpeta y van a ver hasta dónde el hecho pudo haber ocurrido. A lo mejor no se va De a tener el hecho, testimonio, obviamente, del profesor, pero no sé, testigos, que ahorita todos los testigos y las alumnas que han salido a hablar a favor del maestro, claro, tiene su derecho social. Pero espérame, entonces, ¿dónde está la carpeta y hubieras podido y empezar a esclarecer eso? No es que no hay que tenerle miedo a la denuncia falsa, porque los hechos, o que pueden ser falsos, los pueden inventar, pueden, a ver, pero como dice, la verdad jurídica contra la verdad material, es importante que se vaya buscando conforme a que no creo que vaya a haber tampoco ministerios públicos que quieran ir a una audiencia y que les puede pasar y que evidencien su mal trabajo, pero digamos de investigación, que cómo voy aquí si es obvio esto, entonces también ellos tienen que proteger el debido proceso. que, bueno, Oswaldo Alfonso Villarse manda saludos, el chiquitín, saludos al chiquitín. Luego nos preguntan acá también que si pueden contrademandar cuando son acusados así por una mujer de acoso, de abuso, y luego que si pueden contrademandar Esa es una cuando pregunta muy demuestran. recurrida cuando llegan los clientes y a veces te dicen, oye, es falso y quiero todo para luego yo demandarla. En este caso así de un hombre a una mujer. Les digo, es que no opera así. ¿Qué es lo que nos dice? O sea, lo que postar falto de información siempre es, no existe porque primeramente, si llega esa denuncia con ese hecho es falso y no se judicializa, ella no cometió ningún delito como tal, porque tendríamos que demostrar el dolo, la mala fe, la malicia, lo lesivo que la mujer quiere en contra del hombre. Tuvieras que demostrar mensajes, te voy a denunciar falsamente, te voy a quitar, o sea, algo que pueda decir que entonces estoy actuando yo, y ahí se van a dar los dos supuestos una vez que no se dé el juicio o que un juez determine, no se judicializa, o incluso nos vamos a juicio y un juez te absuelve, que hasta entonces dice ahí, la presunción de inocencia va hasta que no tengas una sentencia firme, condenatoria, en ese momento ya dejas de ser obviamente presunto inocente y ya eres culpable con todas las de la ley. Pero hasta que no tengas una sentencia absolutoria, entonces podrás armar a lo mejor el caso de ver si realmente se
se actuó con mala fe, el dolo, la intención de calumniar. Es muy difícil. En España ya sí lo están poniendo como un delito de la denuncia falsa y penas privativas de libertad o incluso administrativas, pecuniarias. El Código de Familia, en materia familiar, no existen los gastos y costas en contra de un hombre o de papá o mamá por estar peleando guardas y custodias, etcétera. No existe. ¿Por qué? Porque es derecho público. Pero el Código de Procedimientos Civiles dice muy claramente, y esto va para la materia familiar, cuando hombre o progenitor haga actos tendientes o se le demuestre, que ya está cambiando esto también, la temeridad de obstaculizar un proceso familiar, se le puede condenar a gastos y costas. ¿Y cómo lo podemos obtener? Pues no lo puedo saber hasta en tanto no tengamos el proceso, porque ahorita ya la Suprema Corte salió y dijo, y esto va para los operadores administrativos, un papá comete violencia vicaria y también incluso es un delito de violencia familiar, aquel que esté promoviendo recurso tras recurso, recurso tras recurso, o permisos o actos procesales, que lo único que hagan sea dilatar, llegar a las vacaciones, ya nos vemos el año que entra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no podemos, el artículo 17 constitucional, Aarón, tenerlo por escrito, que se debe privilegiar precisamente el proceso y hacerlo expedito. Sí, un ejemplo, una llamada de teléfono a dos padres que se están divorciando, la mujer le dice al esposo, o me dejas la casa a mí o voy a decir que mataste a mi hija, ¿no? Entonces, no le deja la casa, va y lo denuncia, etcétera, etcétera. Se demuestra que es falso, cometió el delito de calumnias, cometió el delito de chantaje, cometió el delito de amenaza, cometió el delito de falsedad de declaración. Esa persona tiene un problemón, ¿sí? Entonces, tenemos que activar también nosotros, pues, en dado caso. Entonces, Están sí las se puede, herramientas. después de complementar todo el proceso. Ok. Nilsa Torres, también se evidencia que el maestro no confiaba en las autoridades de la Procuración y Eso Administración es de un hecho. Justicia, un tema muy sensible, muy Ujú. bien abordado por los abogados expertos. Sí, lo dicen acá. El problema más bien es que tiran la denuncia y golpean mediáticamente y por las tardanzas de la Así es. justicia para esclarecer la situación se agranda la golpiza mediática a una persona. Pues sí. Fíjate, acabas de, ese comentario es muy certero en decir es que lo linchan o sentencian o condenan o las pruebas y todo lo que dicen en redes sociales. Y luego a veces por eso viene también, como es tanto la presión mediática de los medios y de la gente, Aaron, con todo respeto, por eso a veces la fiscalía a marchas forzadas dentro del término, tiene que sacar evidencias, eso ahorita que hablamos de cateo, de única mecánica de suelo, pues con lo que va, pues se va a audiencia y entonces luego también ponen a las autoridades como incompetentes y todo, ¿por qué? Porque como que necesitamos salir a dar la cara, cuando lo que debe ser, les guste o no les guste, periodistas, medios de comunicación, redes sociales, eso no está en los códigos. Se privilegia la secrecía, se privilegia el debido proceso y por eso te digo, con el fallecimiento del profesor no se va a acabar la investigación y no va a decir, entonces sí fue denuncia falsa. La investigación debe continuar y tiene que haber, porque a mí una vez me preguntaron, bueno, y si eso pasa, ¿se va a quedar y a ser culpable? No, obviamente no va a poder tener una pena capital, pero pudiera tener que tu investigación desarrolle que si era una denuncia legítima y vamos a ver qué ocurre con eso. Es incluso ya el Estado litiga con las redes sociales, ¿no? A mí, a mi criterio, y yo así lo veo, acaba de pasar ahora con el asesinato, el homicidio de este presidente municipal, que entran a la oficina y lo acribillan ahí en la oficina, ¿no? Y sale el secretario de Seguridad Pública a decir que tenía una investigación por delincuencia organizada. ¿Y eso qué? Es el presidente municipal de un ayuntamiento, ¿no? Es el presidente municipal y la delincuencia organizada se atrevió a entrar a la oficina del presidente municipal, de la autoridad ejecutiva del municipio, a acribillarlo sin que nada le pasara, ¿no? Pero está investigado por delincuencia organizada y con eso el Estado está litigando en redes sociales para decir, aquí le vamos a bajar, mire, era una persona mala. Es lo que recurrentemente aquí sí. también bueno, válgame la redundancia, ¿no? Se recurre a ello, ¿no? La fiscalía muchas veces cuando sucede algo así,
inmediatamente entre luego grupos, sacan, eran sí, Pero ¿qué tiene estaban que ver? teniendo actividad O atrás del exhiben, asiento, se quemaron, pero estaban teniendo actividad ahí en sí, Oye, exacto. qué? ¿O te acuerdas aquel señor, un señor que andaba, un camionero, creo, de Yécora, que andaba desaparecido 2, 3 días, Sí. y Sí. sale porque creo que fueron a ponerle denuncia, y como que los pues, malatendieron, no sé qué. Total que la hija sale a quejarse, y su padre, y de repente, pues resulta que el amigo andaba en otros menesteres allá, y bueno, aparece, pero lo expone la fiscalía y dice con lujo de detalle dónde estaba y con quién está, pero, o sea, ¿para qué? O sea, es como un mensaje decir, a ver, si te vas a, pues, si vas a ponerte aquí, te vas a quejar Te de voy a mí, quemar o me vas a poner, socialmente. Ajá. te voy a encontrar porque te voy a encontrar y voy a, o sea, no, Lo que pasa eso es que no es, el código o sea, dice, y la cuestión pero, aparte que dice, esclarecer los hechos. Entonces, recuerden que los medios, los periodistas, a veces lo que tratamos de hacer es el morbo, no digo tal palabra, pero hay que esclarecer qué fue lo que pasó. Todo fiscal siempre va a trabajar con tiempo, modo, circunstancia y lugar. Y yo una de las defensas o lo primero que le decimos a una persona que está siendo acusada con hechos, bueno, incluso imputada con hechos falsos, es decirte, es que en tal parte, en el cine, pasó esto. ¿En qué cine? ¿A qué horas? ¿Y cuál? Y de repente dice, oye, pues qué chistoso, porque yo me encontraba en otro lado a esa hora tal. Entonces, si tú logras demostrar el principio de ubicuidad, que el principio de ubicuidad es dónde se encuentra ubicada una persona, ahora por eso las GPS, puedes tumbar la denuncia o acreditar que desde ahí un principio es falso. sí. Pero pues bueno, no necesariamente, por eso se tiene que investigar. Pues sí, toma, llévate mi celular, pero no soy yo. Ahí me están rastreando por todos lados. Ah, mira, andaba allá. Ah, bueno, pero entonces, si te fijas, no podemos confiar nomás con los primeros datos de investigación y ahí la fiscalía siempre sale a querer, a tratar de esclarecer qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Adelante. Un tema, digo, que da para mucho más todavía y bueno, regresando de las vacaciones vamos Déjanos el programa, ¿verdad? 2 sí, semanas. échele. ¿A poco no podríamos estar aquí hablando de temas? No, no es cierto, Ya, que te vaya muy bien. sí, para ver si, para darle el seguimiento ahora ya con la presencia de una mujer, ¿no? Sí, claro, muy importante siempre. Bueno, muchas gracias, Gracias, Rodrigo buenas Salas, noches, gracias, Fernando, gracias, Martín Torres, gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.